El Deportivo de A Coruña empata contra el Málaga, un rival que va a estar en su liga en esa lucha por la permanencia en Primera División. El marcador reflejó el 1-1 tras los 90 y pico minutos que duró este partido, después de que marcase Aubameyang en el minuto 21, pero minutos después llegó el tanto del empate del Málaga desde los 11 metros. En este vídeo nos vamos con el postpartido. Y como en cada postpartido hay que empezar, pues bueno, pues como siempre, por el principio, por el once inicial de Antonio Hidalgo, que es el que estáis viendo ahora mismo en imagen. Salió de esta manera el Depor este lunes en Málaga con dos novedades en el 11. Volvió Miguel Oureiro y también volvió a ser titular Luismi Cruz, donde porque formó con Leo Román en portería, con Ximo Navarro, Lucas Nubi, Miguel Oureiro y Cuayata en defensa. A Matuzzi, Mario Soriano en el centro del campo. Estaba Altimira en ese carril diestro. Estaba también Jensen y Luismi en esa zona de enganches. Y el único punta fue Pierre-Emerick Aubameyang, que ya vimos ahí un cambio visible respecto a lo que estábamos viendo en los últimos partidos de pretemporada y también precisamente en la jornada inaugural de Liga, donde vimos a Aubameyang acompañado de dos delanteros. Bueno, Aubameyang y otro delantero, es decir, un Depor con dos delanteros, pero ahora únicamente estuvo en esa lanza de ataque el futbolista gabonés. Ahora iremos hablando un poco de todo lo que sucedió en el partido, porque es verdad que yo de este 11, por ejemplo, no acabo de ver de momento a Jensen, que es un futbolista que, oye, que sí que me parece interesante de tres cuartos de campo para arriba, incluso más bien como pieza revulsiva, pero es verdad que Jensen ahora mismo, tal y como juega el Depor tan lejos del área, o como acaba jugando el Depor tan lejos del área, es una cosa que se me hace complicado verle un posible encaje. Pero bueno, hay que darle tiempo, que al final es verdad que a mí, por ejemplo, no me terminó de gustar el partido, especialmente la segunda parte me pareció me pareció mala. Pero estamos en la jornada 2. Hay que tranquilizarse un poco, porque también los jugadores evidentemente necesitan hacerse a lo que es el ritmo de Primera División, aunque justo se han enfrentado a dos equipos que van a estar en su liga. Y ahora viene el domingo precisamente el Valencia a Riazor y luego toca ir a Castellón para jugar contra el Villarreal. Pero bueno, hemos hablado del 11 en un partido donde, pues otra vez, hemos vuelto a ver ese ambientazo, ¿no?, de uno de los recién ascendidos en el fútbol español. Lo vimos la semana pasada en ese Racing de Santander Villarreal. Lo vimos ahora con este Málaga Depor. Ojalá verlo también en Riazor contra el Valencia, o por lo menos lo antes posible. Aunque no tengo esperanzas, al menos ahora mismo, de que se vaya a ver ese buen ambiente contra el Valencia. Aunque va a haber fiesta antes, me parece. Algo que no termino de entender, que haya fiesta fuera y después en el estadio no. Pero bueno, cosas totalmente aparte. Si hablamos del guión, el que tengo aquí también yo preparado, pues es un guión similar al del partido del Elche. Creo que el Depor, los primeros minutos de partido no estuvo desentonado. Al final creo que trabajó esa presión de balón. Estaban Jensen, Aubameyang y Luismi como si fuese una especie de 5-2-3, ¿no?, para presionar arriba la salida de juego del Málaga. Pero precisamente forzó eso, ¿no?, que le costase al Málaga salir desde atrás y sobre todo acercarse a la portería de Leo Román, porque es verdad que el Málaga tampoco tuvo demasiadas ocasiones claras en este partido. Sí que tuvo algún acercamiento peligroso, especialmente en la segunda parte, pero realmente más allá de eso no fue capaz de generar un peligro excesivo, digamos, ¿no?, en este partido. Pero bueno, lo que sí, hablábamos precisamente de ese planteamiento, de esa presión arriba, pero en ese planteamiento yo le veía un problema, que encontraban fácilmente los pasillos interiores, y en este caso, en ese pasillo interior, pues quien aparecía era sobre todo Juan Cruz, que en esa primera parte creo que al Depor fue capaz de hacerle daño, crearle un dolor de cabeza en esa zona entre líneas. Es verdad que el jugador cedido por el Leganés no fue capaz de aprovecharlo para el conjunto malagueño. Pero bueno, llegamos a los 20 primeros minutos de partido, donde otra vez vuelve a aparecer Pierre-Emerick Aubameyang, que está muy entonado, sinceramente. Ha empezado la temporada como un tiro, el futbolista gabonés, máximo goleador del Depor, con 2 goles consecutivos. Me comentaban hoy en directo pues un dato interesante, que al parecer un delantero no tenía estos registros de marcar en 2 jornadas seguidas desde Bebeto, así que xa choveu, como se suele decir.
Pero es que además es un jugadón, porque es una jugada elaborada desde atrás, incluso creo que venía desde un saque de puerta, empieza a jugar el Depor entre líneas, acaban encontrando a Luismi Cruz, quien por dentro pues sí que se ve que puede aportar ese toque extra, pero es verdad que tampoco terminó del todo de ser su partido, como creo yo, a rasgos generales del Depor, aunque creo que Luismi pues al final fue de los que podemos decir que ha destacado dentro de lo que se puede decir como destacar en este partido. Una gran conducción de Luismi, un balón adentro del área para Aubameyang, que bueno, el recorte que hace ante Alfonso Herrero simplemente es magnífico para dejar tumbado más si cabe al portero del Málaga y acabar marcando a puerta vacía. ¿Qué pasa? A partir de aquí llegan los problemas, porque volvemos a encontrarnos ese guión donde el equipo rival es capaz de dar un paso adelante, pero porque el Depor da otro paso hacia atrás. Es un planteamiento con el cual se ha encontrado cómodo Hidalgo en los últimos años, especialmente la última temporada en el Depor, pero es que es verdad que pienso yo que no todo vale, o sea, que no va a aguantar mucho con ese planteamiento porque al final te lo van a poner complicado el resto de equipos, porque ya más o menos se esperan por dónde puede ir el Depor, que eso quizá también una de las cosas que me puede preocupar a mí. Después de la reacción del Málaga, pues lo que vimos en defensa fueron un par de acciones de contención de Lucas Nubi, que es uno de los señalados en el partido del día de ayer. Básicamente porque llegados al minuto 31 hay una acción en la que hay un cambio de juego hacia Ximo Navarro, que primero, no hay comunicación entre Ximo y Altimira. Ya los dos parten de una mala base. Creo que era un balón más propicio para que intentase ir Altimira, el cual, por cierto, no le veo en buen ritmo. Entiendo que Hidalgo tire de él por cómo ha funcionado esa banda derecha entre Ximo Navarro y y Altimira, pero es que ahora mismo, el otro día ayer el Depor fue capaz de hacer más daño por banda izquierda con incorporaciones de Cuayata, con alguna pelota también hacia Aubameyang en aquel sector, más que por la derecha, que era, digamos, el punto fuerte del Depor la temporada pasada. Pero bueno, lo he dicho, falta de comunicación entre Ximo y Altimira. Ximo no sé a dónde va, sinceramente. Casi toca la pelota, pero mide mal, no alcanza el esférico. Y al final, Rafita va a encarar a Lucas Nubi y ahí hay penalti. Te puede parecer más justo, te puede parecer menos justo, pero para mí es un penalti como un templo. Y aún por encima es un penalti absurdo. Es un penalti totalmente tonto, donde al final lo que acabas es concediendo una pena máxima y acaba llegando el gol del Málaga, el gol de Chupe, además por cierto en el día de su cumpleaños, y la verdad es que es un golazo, las cosas como son. Es verdad que Leo Román adivina al lado, pero no puede hacer nada para alcanzar ese zapatazo de Chupe desde los 11 metros. Pero bueno, el Depor que evidentemente ya después del gol perdió protagonismo y eso que lo intentó en el final de la primera parte con un par de acciones sobre Aubameyang, porque hemos visto sobre todo en salida de juego a Loureiro, que como digo volvía al 11 en el día de hoy y al final lo que buscó en varias ocasiones fue buscar en largo a Aubameyang, o sea, el Depor lo vimos por momentos querer jugar al pelotazo a esa parte ofensiva. Por tanto, no termino de entender la ausencia de Nsongoville, si era ese el planteamiento, aunque entiendo que era algo más circunstancial. Pero quien apareció en su lugar fue Jensen, que como decía antes, pues bueno, el chico tiene cualidades para ese tramo final de terreno de juego, es más un perfil Jeremai, por así decirlo, salvando distancias, evidentemente, con el futbolista canario, pero es verdad que estando tan lejos de la portería rival, teniendo que sacrificarse tanto en defensa y demás, pues yo creo que ahí al danés de momento le está costando un poco esa adaptación final al Depor. Que ahora que menciona Jensen, también menciona Altimira. Son dos jugadores que, repito, se perdieron en los últimos 4 partidos de pretemporada. Es decir, no jugaron ni contra el San Pauli, ni Fiorentina, Genoa, ni tampoco Real Madrid. O sea, venían también faltos de ritmo. No termino de ver o no termino de comprender esa inclusión tan prematura, ¿no? O sea, tan a lo bestia, ya la primera fuego de Real pumba para adelante, lanzándolo a los Leones, pero bueno, es verdad que ya en la segunda parte, precisamente ahora que hablaba del propio Jensen, pues bueno, el Depor intentaba encontrar asociaciones en esa zona de 3/4, ¿no? Porque al final, bueno, de Jensen destacar que al final fue un partido tímido, se arrancó, es verdad, la segunda parte con una arrancada
hacia adentro para buscar un golpeo desde fuera, pero realmente poco más. Y realmente el Depor, sobre todo en los primeros minutos de la segunda parte, lo que buscaba era triangular, buscaba esa asociación entre Jensen, Luismi y Aubameyang, que por cierto, dame 11 Aubameyangs, bueno, 10 Aubameyangs de campo, porque el despliegue físico, el compromiso defensivo de Auba es simplemente espectacular. Las cosas como son. 37 años y bajando en el minuto 90 a defender. También un sprint en el minuto 90 y tantos para llegar hacia la línea de fondo. Al final, pues bueno, oye, no está nada mal lo de Auba. Es un gusto tenerlo en el equipo. Pero bueno. Siguiendo con el transcurso de la segunda parte, lo que nos encontramos era un Málaga que ya estaba merodeando constantemente el área de Leo Román, aunque es verdad que, insisto, estaba generando inquietudes porque, por ejemplo, recibió una acción a los 3 minutos de iniciar la segunda parte, chupe dentro del área, busca el control, al final se hace un pequeño lío y no es capaz de mantener la pelota en zona de castigo, donde creo que el Depor en los primeros minutos de la segunda parte busca corregir la situación que se había dado en la primera mitad de esa pérdida de control de partido, y creo que ambos equipos estaban disputándose, digamos, ese de tú a tú, ¿no? La posesión, pero al final acaba siendo capaz el Málaga de doblegar al Depor. También después de la salida de Juan Cruz, que entraba a la Rubia en su sitio, que había sido suplente en el día de ayer, y al final ahí el Depor pues tiene un problema. Tiene un problema y ya parte desde atrás, porque vimos en varias ocasiones el Depor que era incapaz de jugar el balón desde atrás. O sea, hay momentos en los que yo me desesperaba diciendo, pero vamos a ver, primero, no tienes opciones de pase. Segundo, tampoco hay apoyos. Te estás haciendo un lío, rompe el balón, despeja hacia una banda, manda el balón largo, no sé. Ese tipo de cosas para evitar cualquier tipo de drama, ¿no? En tareas defensivas. Y ya cuando estábamos llegando al 60 de partido, el cuerpo ya pedía cambios. Y yo creo que, uno, que yo hubiese cambiado mucho antes, es a Mario Soriano. Creo que en el medio del campo el mejor es a Matucci, tanto en defensa como también en zona de creación, incrustándose entre centrales para también dar salida después en la segunda parte. Pero bueno, creo que no está siendo un buen inicio de temporada de Mario Soriano, al cual he colocado como MVP en mis predicciones. Tengo mucha fe en él, pero creo que esa fe va a pasar porque dé un paso adelante en el Depor. Es decir, que dé un paso adelante en el sentido de una posición un poquito más arriba, jugando de 10 y no más bien de 8. Que ahora iremos a hablar de los cambios, porque justo la primera tanda de cambios es Villares-Jensen por Mella y Altimir. O sea, Villares por Jensen y Mella por Alti. Los dos estuvieron discretos en el partido de ayer. Alti se nota que todavía no está al 100% en cuanto a ritmo se refiere. Y justo a lo mejor podéis pensar que es ventajista hablar de él, de Villares, ¿no? Ya lo dije el otro día en el vídeo, en el postpartido contra el Elche. Para mí ahora mismo Villares tiene que estar por detrás de la rotación que Heiselhardt. Es un futbolista que, insisto, tengo muchas ganas de verlo en pretemporada, porque al final Heiselhardt ha sido capaz de asociarse en el centro del campo, tener también esa proyección hacia el ataque, también trabajar en coberturas defensivas. Un futbolista que me parece bastante completo y lo quiero ver en acción en Primera División. Pero, de momento, con dorsal de filial, a expensas de que se arregle la situación tanto de José Ángel y también Charly Patiño, además también de la de Eric Puerto, también la de Dani Barcia, que por cierto no fue convocado en el día de ayer, pendiente efectivamente de su salida, pero es verdad que Villares te puede aportar cosas, como por ejemplo ser un pulmón en el centro del campo en el sentido de ese ida y vuelta, ese trabajo en cobertura defensiva, pero creo que no era el momento para él en este partido. Es decir, otra vez necesitas a alguien con un buen corte defensivo, pero que también sepa elaborar jugada. Pues en este caso, para mí, eso lo puede cumplir Teun Heiselhardt, que ha vuelto a estar en el banquillo y no ha disputado ni un solo minuto. Pero bueno, y claro, al final, lo que yo decía, ¿no? De hecho, tengo aquí mis notas. Pongo el minuto 63 lo siguiente: generó peligro el Málaga, que acabó con un remate de Izan. A Matucci empezó a liarse en zona defensiva y luego el pase de Loureiro es peor. El Depor es incapaz de atravesar el primer cuarto de campo propio incluso. Y pongo aquí entre exclamaciones: no entiendo qué hace el Depor atrás. O sea, creo que es mi momento más álgido de desesperación. Sobre Mella, que volvió a jugar otra vez. Creo que
aportó en lo que pudo. No estuvo como en pretemporada cuando irrumpió, pero bueno, sí que intentó aportar por ese carril, también recuperando ese ritmo competitivo otra vez para el futbolista gallego. Desde la izquierda saca un centro que al final no acaba llegando a un rematador, pero bueno. Y hay otra jugada que sí que me gusta, que es precisamente en la banda izquierda, de ser un poquito pícaro, que es un saque de banda, saca rápido Cuayata, que es verdad que corre como él solo, pero a veces es verdad que pierde un poco el norte. Saca rápido Cuayata de banda, le acaba llegando ese balón hacia el línea de fondo a Aubameyang. El chut es sin ángulo y lo de Herrero es un paradón, sinceramente. Es un paradón, no tiene otro nombre y a punto estuvo de marcar ahí lo que podría haber sido el 1-2, que evidentemente, tal y como está el partido, a lo mejor no era definitivo, pero sí que podía ser un golpe importante. De hecho, uno de los últimos servicios en este partido de Luis Micruz, antes de salir sustituido, fue un saque de esquina desde la derecha que se empezó a cerrar mucho, iba para adentro de hecho, y tuvo que aparecer otra vez Alfonso Herrero. Ya que hablamos de él, pues justo lo menciono ahora mismo. Y llegamos con esto al último cuarto de hora, donde quizá tenemos ahora mismo la mejor noticia de este partido. El regreso de Jeremai Hernández, que ha vuelto a disputar minutos después de hacerlo por última vez en la jornada 41 de Liga Hypermotion ante el Valladolid, en el día del ascenso, básicamente. Entonces aquella no jugaba con la camiseta del Depor, entró por Luismi, también entró Bright Dede en el lugar de Miguel Oureiro, y además justo la primera que hace Jeremai en el partido, que es una acción, o sea, la primera a nivel ofensivo me refiero, saca un centro que acaba tocando en un defensa y tuvo que reaccionar Herrero para evitar que el balón se acabase fuera para adentro. Pero es que antes de eso, antes de esa acción, que bueno, ya concluyendo con Jeremai, pues creo que evidentemente le falta también ritmo, como creo que a la mayoría de los que están en el terreno de juego, pero bueno, que poco a poco vaya entrando también es una noticia, creo yo, que fantástica el tener aquí al Canario, y más ahora con aquellos rumores del Hull City, también del Brighton, pero bueno, son otro tipo de cosas y yo creo que evidentemente no se va a ir del Depor. Si antes os decía, no entiendo qué hace el Depor atrás, tengo que ir al 75 a esta jugada. O sea, la vais a ver aquí. Vais a ver la captura, evidentemente. El cambio de juego de Villares. Vamos a puntualizar un par de cosas. ¿Es responsable Villares de que el deportivismo casi echase el corazón por la boca? Sí, efectivamente. El pase es una absoluta temeridad, que no puedes sacar un balón en horizontal y menos en esa zona por alto cuando tienes ahí jugadores del Málaga. También. Es de decir que no es de justicia la captura porque no se ve el alrededor, pero he de decir una cosa. Villares no tenía un santo apoyo en esa zona. Buscó la opción de descargar hacia otro lado con un pelotazo largo. Bueno, no fue la mejor opción. Tenía que haber jugado o con Leo Román si era posible y pelotazo arriba, aunque también era un poco envenenar al portero quizá. Romperla para cualquier lado. Prefiero antes incluso un saque de banda que esto. Ese remate de cabeza, que por cierto era difícil con ganas, acaba en el larguero. Y alguno dirá, ¿cómo va a ser difícil la puerta vacía? Bueno, amigos, con la potencia que llevaba ese balón, era complicado darle orientación. Ya es un milagro que rematase de cabeza. Y otro milagro es que ese balón no acabase dentro de la portería de Leo Román. Pero eso es otra historia, sinceramente. Pero, ¿es responsable de Villares? Sí. Pero también te voy a decir una cosa. No había un apoyo cerca. No había un jugador bien colocado en esa jugada como para dar un apoyo en corto, para buscar ese envío largo. ¿Que Villares tiene limitaciones para jugar en Primera División? Pues está viendo que sí, evidentemente. ¿Que hay que mantener la calma y no hay que cruzar futbolistas en la jornada 2 de Liga? También, amigos. Así que si tiene que jugar Villares, pues habrá que animarle y que lo haga lo mejor posible, por al final por el bien común. Y por cierto, el último cambio del Depor, ya para cambiar de ese tema, que ya me lo dejáis en comentarios qué es lo que opináis, entró en Songoville, que por cierto, vi una amarilla un poco rara por protestas, pero bueno, sin más, yo creo que a otros jugadores esa amarilla no se la acaban sacando. Entró por Mario Soriano, que después de un esfuerzo se acabó yendo con molestias, o por lo menos tieso. Yo creo que Mario tendría que haber salido del terreno de juego minutos antes. Pero bueno, y de hecho, lo que decía, minuto 91, carrerón de Aubameyang para buscar
un balón hacia la línea de fondo, sacó el centro, ese balón iba hacia Jeremiah, lo que pasa que precisamente no es que sea un portento aéreo Jeremiah Hernández como para poder disputarle la pelota al portero y tampoco al defensa del Málaga. Tengo aquí varias anotaciones, el ritmo que ya lo he comentado, que al final es una categoría nueva, las cosas como son, el Depor se está adaptando, también Hidalgo, que es nuevo en primera división, como también muchos de los jugadores que están ahora mismo en el equipo blanquiazul. Leo Román saca una buena mano en la primera parte, poco hay que decir de él. El partido de Simón Navarro no me parece bueno, y más sobre todo en ese error de lectura al ir como un loco, por así decirlo, ¿no? A por ese balón. Creo que Lucas Nubi no hace tampoco un buen partido. Es verdad que tiene alguna acción de contención buena en la primera parte, pero luego a partir del gol creo que ya queda bastante señalado. Loureiro y Cuayata creo que discretos, aunque creo que el mejor de la defensa, me atrevo a decir que fue Loureiro, aunque lo cogemos todos un poco con pinzas y demás. Después, Altimira y Jensen discretos, Altimira falto de ritmo, Jensen creo que también un poco eso, también falto de confianza y además también que no le beneficia en absoluto el estar jugando tan lejos de la portería rival. Soriano jugando de 8 en primera división, vamos a ver cómo evoluciona, pero el inicio no es buena temporada. El mejor para mí, de los mejores, son Amatuzzi, también contribuyó a nivel ofensivo Luis Micruz y Aubameyang, ¿no? Son quizá los nombres propios de este partido, porque luego realmente de los cambios, Villares casi nos mataron de un infarto, Mella intentó aportar un poco, Jeremiah es la buena noticia, Braide de que entró para suplir a Loureiro y luego un Songoville que, pues bueno, 5 minutos que tuvo y no se puede decir tampoco mucho más. Pero bueno, en definitiva, lo que pienso que hay que tener ahora mismo es paciencia. Evidentemente queremos todos que el Depor gane. Si es 1-0 pues nos vale, creo la mayoría de los que estamos viendo este vídeo. Pero sí que pienso que hay que tener algo de paciencia. No volvernos locos, porque la temporada es larga, son 38 jornadas. Tenemos ahora mismo 2 puntos, así que nos faltan 42 puntos para llegar a esos 44 puntos para la permanencia. Esto es un proceso también de conocer cómo es la categoría. Lo que pasa que justo es verdad que los puntos saben bien por cómo han ido los partidos, pero también saben un poco a poco porque son realmente rivales directos en la carrera por la permanencia. Y ahora te viene el Valencia, Riazor, que por cierto, la previa en principio la vais a tener subida el sábado por la mañana, ¿vale? El sábado por la mañana tendréis la previa contra el Valencia, pero eso es otra historia. Hace falta ese ritmo competitivo, hace falta esas pruebas de fuego real, porque al final yo siempre he dicho que las primeras jornadas de liga son una pretemporada con puntos y falta tener un poquito de tranquilidad y de paciencia. También para Hidalgo, que ya sabemos todos que está siempre muy cuestionado desde segunda división, a pesar de no ser su juego fantástico, pues ha ascendido al equipo, que es verdad que también segunda es diferente a primera división. Aquí creo que va a tener que reinventarse en ciertos momentos de la pretemporada. Y pendiente el Depor, por cierto, también de los refuerzos. Está cerca de llegar al Depor ya Adama Traoré para ese extremo derecho. Y faltaría en principio pues una pieza más, ya sea para el eje de la zaga o otro pivote defensivo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en el centro del campo hay overbooking. También interesa solucionar el tema de las salidas en el centro del campo con José Ángel, Patiño y también, pues bueno, en portería Eric Puerto, también lo de Dani Barcia y demás. Por aquí voy a dejar este vídeo, este postpartido de este Depor 1, perdón, Málaga 1, Depor 1. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este enfrentamiento correspondiente a la jornada número 2 de competición. Dadle like si os ha molado el vídeo, suscribiros que estamos ahí cerquita ya de los 1000 en YouTube, además es gratis y si ayudas un montón a que el canal crezca y que así también lo recomiende a mucha más gente. Ya sabéis que dudas, impresiones, quejas y esas cosas aquí abajo, en la caja de comentarios. Ya sabéis que nos veremos en un próximo vídeo, seguidme en redes sociales, nos vemos en la próxima. Chao, chao.